Es ya célebre la famosa frase de Plauto, un comediógrafo italiano, que afirmaba en el 250 a.C. Homo hominis lupus. La figura del padre es una cuestión controvertida que acompaña a la evolución del ser humano desde sus inicios y realmente pone en evidencia la problemática de la adquisición y el mantenimiento del poder, y por supuesto la conflictiva que surge en el caso del reemplazo de dicha figura y en la línea de sucesión. En la civilización de la Grecia clásica, la figura del padre gozaba de plenos poderes y era amo y señor de la vivienda, la pareja, los hijos y el resto de propiedades. Esto era así hasta tal punto que podía decidir sobre la vida y la muerte en el contexto del nacimiento de su propio hijo. Con el advenimiento del Imperio Romano, la situación no varió en exceso. Durante la época en la que los romanos constituyeron un gran imperio y dictaban las normas del resto del mundo, o eran el referente, el pater familias, que era como era llamado el padre de familia, gozaba de plenos poderes y a nivel de todas sus posesiones, donde se incluían la pareja, los hijos, los siervos, los animales y por supuesto los objetos. La relación intrafamiliar se regía por una de las grandes leyes de las 12 tablas, que es la Vitae Necessesque Potestas, en el cual la omnipresencia del poder de la figura del padre era máxima. Con el derrumbamiento progresivo de la ideología cristiana y el ablandamiento de gran parte de las leyes tradicionales romanas, el Estado fue adquiriendo una progresiva notoriedad hasta el punto que llegamos a finales del siglo XX a un proceso en el que el Estado en gran medida se ha ausentado de la presencia de la familia, o lo hace atenuando en gran medida y debilitando la figura masculina. El resultado de todo esto ha sido familias cada vez en mayor número de tipo monoparental, donde la figura del padre queda expulsada literalmente de la situación o del contexto familiar y tan solo tiene un cierto acceso a la relación con sus hijos, siempre mediatizado por la madre. La cuestión del padre, sin embargo, ya fue abordada a lo largo del siglo pasado. Algunos psicoanalistas de renombre como Jacques Lacan hablaban de la idea del nombre del padre. Utilizaba esta frase para aludir a la metáfora de que cuando el hijo nace y crece no solo hereda la relación interpersonal, sino que en cierto modo hereda su nombre, el nombre del padre, porque en realidad lo que transmite el nombre del padre es cuál es su relación ancestral en su genealogía, es decir, su relación con sus antepasados, cuál es su posición dentro del grupo primario y cuál es su relación respecto a los socios y rivales de la figura del padre en la comunidad. En realidad, esto condiciona un punto de partida y es un elemento determinante para la constitución de una protoidentidad en el niño, que posteriormente se verá cuestionada cuando el individuo pase a la adolescencia y tenga que enfrentarse per se con sus iguales y evolucionar hacia la vida adulta. Dicho esto, multitud de figuras, psiquiatras, educadores, psicólogos en el ámbito de la salud mental y del desarrollo interpersonal han incidido en este cambio dramático en la relación de los hijos con sus padres y en esta progresiva ausencia de la figura paterna en el seno intrafamiliar. La cuestión ha dado lugar incluso al desarrollo progresivo, que cada vez más evidente y tiene mayor incidencia, de un síndrome que ha sido llamado el síndrome del emperador, el síndrome de los niños tiranos o el síndrome del niño rey. Este es un cuadro que aparece con relativa frecuencia en hijos varones, de forma cada vez más precoz, y es una consecuencia directa de la ausencia del padre en el seno familiar. El vacío de poder, la ausencia de una potencial fuerza física, da lugar a que los varones crezcan sin una figura de autoridad que genere una cierta inhibición y por tanto una castración de impulsos agresivos y destructivos, lo cual da lugar a un crecimiento en el que hay un mal entrenamiento, un aumento de la vanidad, y progresivamente existe una esclavización de la figura de la madre, a la cual tratan como siervas y siempre con un manejo violento de los conflictos y una imposición de su ley sin ningún tipo de racionalidad. Sin embargo, esta problemática, que cada vez vemos más en clínica, sobre todo cuando se tratan con adolescentes y niños,
y que francamente empieza a ser difícil de revertir. Sin embargo, es evidente hace muchos años y que se puso de manifiesto en particular después de la Segunda Guerra Mundial. En la sociedad occidental de Centro Europa de los años de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, se observaba ya la presencia de estos niños tiranos. Esta circunstancia, de hecho, ya fue descrita por Alexander Mislerchit, un psicoanalista alemán que era antinazi, que escribió en 1963 La sociedad sin padres. En su seguimiento clínico ya observaba que las madres alemanas solían vivir sin hombres porque habían muerto en su gran mayoría durante la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, hubo una gran reconversión feminista que fue la base del movimiento feminista posterior y se inició como consecuencia del impacto de los estragos de la Segunda Guerra Mundial. En esta sociedad alemana de los años 60 del siglo pasado ya se observaba el crecimiento monstruoso de ciertos varones que crecían sin una figura paterna y que al final desarrollaban unos niveles de sadismo y agresividad fuera de lo común. La cuestión es que esto nos debe hacer reflexionar respecto a la importancia de la existencia de una figura del padre que tenga una cierta capacidad del manejo de la violencia interna y que por descontado sea capaz de manejar los conflictos a través de la negociación.